¿Ustedes han tenido esa sensación de que todo se está yendo al carajo, pero a cámara lenta? Con alguien al volante diciéndoles, tranquilos, tranquilos que todo es parte del plan. Bueno, ese alguien se llama Donald Trump y sí, otra vez está en el centro del caos. Hoy voy a hablarles de todo lo que está pasando, que no es poco, desde el colapso económico, que ya muchos llaman la recesión Trump, ya le pusieron nombre y todo, hasta las decisiones locas de su gabinete, pasando por los discursos que uno no sabe si son reales o escenas eliminadas de una serie distópica. Y no solamente es eso, amigos. Hay toda una red de personajes como Peter Navarro, como Mike Johnson y hasta la Corte Suprema que parecen estar más interesados en proteger a los poderosos que en arreglar el país. Así que bueno, agarra tu café, tu mate, si estás en Argentina o lo que sea que tomes para no perder la fe en la humanidad, porque lo que vas a escuchar hoy, bueno, es fuerte. Pero lo vamos a hablar como siempre, sin filtros, sin corbata y sin anestesia. Entonces, empecemos por lo que es. El panorama económico ahora mismo es como una película mal escrita y Donald Trump está empujando al país hacia una recesión mientras pasa el día entre campeonatos de golf organizados por él mismo, donde él mismo se premia y discursos cada vez más raros. Escuchen este discurso. The Dodgers faced down adversity. You entered the playoffs battered and bruised, but not broken. When you ran out the healthy arms, you ran out of really healthy. They had great arms, but they ran out. It's called sports. It's called baseball in particular, and pitchers, I guess you could say, in really particular. Una locura, ¿eh? Y mientras tanto, bueno, Fox News lo aplaude como si fuera el Dalai Lama de Mar-a-Lago. El tipo te dice, América tiene que tomar su medicina porque esto va a doler. Bueno, como si los que votaron por él estuvieran en un tratamiento de quimioterapia económica. ¿No era que iba a bajar los precios desde el primer día? ¿No era que iba a haber paz en Ucrania en 24 horas? Pero bueno, en lugar de eso, sus compas del gabinete, como el secretario del Tesoro Scott Bessent y el secretario de Comercio Howard Lutnick, te dicen que derrumbar la economía es como remodelar tu cocina. Miren, cuando la mayoría de gente ni siquiera tiene casa, y estos tipos hablando de islas en la cocina. Y mientras tanto, 4.5 billones en recortes para los más ricos y casi 1 trillón menos para Medicaid. Así está la cosa. Y ahora el arquitecto de todo este desastre económico, Peter Navarro, sí, el mismo que fue a prisión por desacato al Congreso. Navarro sale en Fox, todo serio, a decir unas cuantas barbaridades. Miremos el videoclip. No, ¿por qué crees que el mercado podría mejorar? Actualmente ha tocado fondo, pero parece que se moverá y las compañías en el S&P 500 serán las primeras en producir. Estas personas liderarán la recuperación y esto sucederá. El índice Dow Jones alcanzará los 50,000 puntos, lo prometo. Prometo que no habrá recesión. Bueno, ¿por qué? Porque será un estímulo enorme cuando aprobemos el recorte de impuestos más grande y más amplio en la historia en unos meses. No habrá inflación alguna. Laura, los precios del petróleo han caído drásticamente. Drásticamente. Esto es como un punto del IPC. Nuestros rendimientos hipotecarios se reducirán. Está bien, Peter. Me quiero detener un poco aquí para que entendamos esto muy, muy bien, porque aquí está la clave. Navarro dice que el mercado está encontrando un piso. Suena esperanzador, pero ¿cómo lo sabe? Ni los economistas más expertos pueden predecir con certeza cuándo el mercado toca fondo. Nadie puede afirmarlo sin ver datos sólidos. Y Navarro, bueno, Navarro no da ninguno. Traducción real, está adivinando, bueno, como muchos hacen en televisión para sonar más seguros. El Dow a 50,000. Aquí ya entramos al terreno de los unicornios. El Dow Jones hoy ronda los 35,000 puntos. Decir que va a 50,000 en poco tiempo sin mostrar un análisis serio detrás es como decir que tu salario va a duplicarse simplemente porque tú mejoraste tu actitud. No funciona así. Históricamente el Dow sí sube con el tiempo, sí, pero no a ese ritmo y menos si hay incertidumbre, que es lo que más odian los mercados, la incertidumbre. Ojo a esta porque esta es probablemente la afirmación más irresponsable de todas. Decir que no va a haber recesión cuando JP Morgan ha dicho que hay un 60% de señales claras de desaceleración, aumento en deudas, consumo débil y una economía que depende demasiado de estímulos. Eso es arriesgado. Y más aún cuando gran parte del crecimiento reciente se ha sostenido con deuda pública y gasto del gobierno. Además, el mismo Navarro ha hecho predicciones erradas antes. En 2020 dijo que el COVID no afectaría a la economía. Spoiler, sí lo hizo. Hablemos un poco de lo que él habla de los recortes de impuestos, que van a ser un gran estímulo. Aquí hay una pizca de verdad, pero con matices, sí. Recortar impuestos puede estimular la economía, si se hace bien. Pero los recortes que están proponiendo o que proponen suelen beneficiar a los más ricos
y a las grandes empresas, no tanto a la clase media o a la clase trabajadora. Y si al mismo tiempo el gobierno sigue gastando, bueno, eso puede generar más deuda o inflación. O sea, le das más dinero a los que menos lo necesitan y le pides al país que lo pague luego. Es como si tú hicieras una fiesta con tu tarjeta de crédito y luego haces que tus hijos paguen la cuenta. El petróleo bajó, así que no hay inflación. Fue otra de las frases de Peter Navarro. Sí, el precio del petróleo bajó un poco. Eso puede ayudar a reducir el costo de la gasolina y con ello un poquito del índice de precios al consumidor, el famoso CPI. Pero la inflación no depende solamente del petróleo. Sigue habiendo aumentos en alimentos, alquileres, salud, educación, y eso afecta mucho más el bolsillo promedio. Además, la inflación es como un incendio. Por más que apagues una llama, si hay otras encendidas, bueno, el fuego sigue. Bueno, y aquí es cuando empiezan a sonar las alarmas de verdad. CNBC lo dijo clarito. Ellos lo llaman la recesión Trump. Wall Street se está dando cuenta de que su hombre fuerte los está llevando al despeñadero. Bill Ackman, Stan Druckenmiller, Jamie Dimon, todos diciendo esto no está funcionando. JP Morgan alerta que este conflicto comercial va a romper alianzas clave. Bloomberg ya lo admitió. Wall Street pensó que Trump era uno de ellos. Se equivocaron. Apple ya está moviendo producción a India porque fabricar en Estados Unidos con los aranceles saldría tan caro, amigos, que un iPhone costaría $31,000. Sí, $31,000 por un iPhone que ni siquiera viene con cargador. Y encima, estudios dicen que esta podría ser la primera recesión fabricada en más de 100 años. O sea, no por burbujas, sino por decisiones voluntarias. O sea, esto es una bomba hecha en casa, firmada por Donald J. Trump. Y después el tipo sale diciendo que el mejor momento del país fue entre 1870 y 1913, porque no había impuestos sobre la renta. Miremos este video. Él está poniendo la mesa, tendremos un buen comercio, tendremos un país muy fuerte. Nuestro país va a alcanzar un nivel sin precedentes. O, usted sabe, nuestro país es el más poderoso, lo creas o no, desde 1870 hasta 1913. ¿Sabes por qué? Todo esto se basa en aranceles. No tenemos impuestos sobre la renta. Luego, en 1913, a algún genio se le ocurrió la idea de que cobráramos a la gente de nuestro país en lugar de cobrar a los países extranjeros que estaban chantajeando a nuestro país. Y este país nunca ha tenido ese tipo de riqueza. Tenemos tanta riqueza que no sabemos qué hacer con nuestro dinero. Tenemos reuniones, tenemos comisiones. Estas comisiones han trabajado incansablemente en un tema. Tenemos tanto dinero. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿A quién lo vamos a dar? Ok, vamos por partes porque este clip necesita que alguien le ponga orden a la sopa de ideas que soltó Donald Trump. Vamos a poner la mesa y vamos a tener gran comercio. Donald Trump siempre arranca con metáforas vagas tipo poner la mesa, pero no explica cómo va a lograr un gran comercio. El proteccionismo y los aranceles altos, que es lo que él sugiere, generalmente hacen todo lo contrario. Encarecen los productos, generan tensiones internacionales y limitan las exportaciones. Vamos a lo segundo que dijo. Desglosemos esta frase. Estados Unidos fue más fuerte de 1870 a 1913, porque todo era basado en aranceles. Ok. Hagamos una pausa. Sí, en ese periodo Estados Unidos utilizó aranceles como principal fuente de ingresos del gobierno porque aún no existía el impuesto sobre la renta federal. Pero decir que por eso el país era el más fuerte es una visión demasiado simplista y equivocada. En ese periodo no había seguridad social, no había sistema de salud pública, no habían derechos laborales básicos, tampoco existía una red moderna de educación pública. Además, gran parte del crecimiento económico se dio a costa de trabajo infantil, explotación laboral, expansión territorial agresiva y ausencia de regulación financiera. O sea, sí había riqueza, pero muy mal distribuida. Otra de las frases de Donald Trump, teníamos tanta riqueza que no sabíamos qué hacer con el dinero. Eso es fantasía histórica pura. Miren, en 1870, la mayoría de los estadounidenses vivían en condiciones humildes o directamente en pobreza. La industrialización trajo crecimiento, pero también miseria para millones, especialmente inmigrantes, obreros y campesinos. La idea de que el gobierno se reunía para ver a quién le daban todo el dinero porque había demasiado es completamente falsa y completamente absurda. Lo que sí es cierto es que las élites económicas, como los Rockefeller, Carnegie y JP Morgan, acumulaban fortunas monumentales mientras el resto del país vivía sin una red de protección alguna.
En 1913 llegó el impuesto sobre la renta y arruinó todo. Eso dijo Donald Trump. Lo que Donald Trump no dice es que ese impuesto nació como una manera de financiar el gobierno de forma más justa y de evitar depender únicamente de aranceles que muchas veces castigan más a los consumidores pobres que a las grandes fortunas. Y todo esto fue clave para financiar la Primera Guerra Mundial, la infraestructura nacional, el New Deal, la educación y más tarde programas como Medicare y Seguridad Social. Sin ese impuesto, no existirían servicios públicos modernos. Miren amigos, Donald Trump nos quiere vender una versión romántica y simplificada del pasado donde todo funcionaba a la perfección solo porque no había impuestos sobre la renta y se cobraban aranceles. Pero esa versión, ignora por completo la desigualdad brutal de esa época, la falta de derechos básicos y la necesidad real de un sistema fiscal moderno y progresivo. Así que la próxima vez que alguien diga que Estados Unidos era más fuerte sin impuestos, pregúntale si también quiere regresar a cuando no había pensiones, ni salud pública, ni vacaciones, ni jornada laboral de 8 horas. Y si pensabas que no podía volverse más raro todo esto, Donald Trump en una conferencia con Benjamin Netanyahu dice que les preguntó a los rehenes liberados por Hamás si Hamás los amaba. Sí, eso dijo. Le dieron pan, les guiñaron un ojo y lo comparó con lo que pasó en Alemania. Miremos este videoclip. La historia que me contaron, quiero decir como ejemplo, les dije, ¿hay signos de amor? Tienes 10 personas allí, aunque solo hay 10, son muy representativos. Hamás demostró en algún momento que tenía simpatía, ofrecía ayuda o mostraba algún agrado. Te han parpadeado, te dieron un trozo extra de pan, te han dado una comida como tú quieres hacer. Al igual que lo que pasó en Alemania, ¿qué ocurre actualmente en otras partes del mundo? Las personas intentarán ayudar a quienes sufren un dolor inmenso. Dijeron que no, yo lo dije todo. Dije, ¿te parpadearon? Como si estuvieras bien, estarías bien. No, no hicieron eso. Nos abofetearán. El odio es inmenso y sorprendente. La vida, ya sabes, ellos viven en tuberías, no en túneles reales. Eso es una pipa. Siempre piensan que están ahogándose. Se asfixiarán hasta la muerte. Miren, la comparación con lo que pasó en Alemania, Holocausto, Segunda Guerra Mundial, sin contexto ni sensibilidad, y luego sugerir que esperaba gestos de compasión de un grupo considerado terrorista por Estados Unidos, es como mínimo una mezcla de ignorancia histórica y desconexión emocional total. Timothy Snyder, historiador serio, lo dijo en el New York Times, creo. Trump ve el Holocausto como si los alemanes fueran buenos vecinos que ayudaban a escondidas cuando fue una masacre sistemática y lo suelta como si nada delante de Netanyahu en medio de una situación diplomática tensa. ¿A quién se le ocurre? Solamente a Donald Trump. Y según Maga Mike Johnson, todo esto hay que tomarlo con paciencia, hay que darle espacio al presidente, aunque se hayan perdido 10 trillones en el mercado, aunque las pensiones estén quebradas, dale un espacio, bro, no seas así con Donnie. Mientras tanto están moviendo todo por debajo para que los ricos sigan con sus recortes fiscales y por si fuera poco la Corte Suprema, ahora aparece el equipo jurídico personal de Donald Trump, 2 fallos recientes que básicamente le dan carta blanca para deportar gente a El Salvador, bloquear órdenes judiciales y todo esto sin consecuencias. Uno de esos fallos, incluso permite que un migrante deportado ilegalmente siga detenido fuera del país, a pesar de que hasta jueces nombrados por Reagan dijeron que eso era inaceptable. Y El Salvador, ahí la cosa se pone rara porque no solo se están enviando salvadoreños, también se ha reportado que Trump está mandando inmigrantes venezolanos, colombianos y de otras nacionalidades a El Salvador. La pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué Bukele está aceptando eso? ¿Cuál es el acuerdo que se negoció detrás de cámaras? Y de ahí nacen teorías, algunas muy locas, otras no tanto, sobre un posible pacto entre Bukele y Donald Trump. Yo les quiero preguntar a ¿ustedes qué opinan? ¿Está Bukele buscando posicionarse como el aliado favorito de la nueva era MAGA o simplemente está jugando su propio ajedrez internacional, aunque eso implique aceptar deportaciones de países que no son el suyo? No voy a especular más de la cuenta, pero cuando el mapa migratorio se convierte en parte del tablero de campaña, hay que mirar con lupa. Otro fallo le dio a Donald Trump luz verde para aplicar la ley de enemigos extranjeros, algo que suena más a una serie de Netflix que a democracia en 2025. Y lo peor es que, uno se pregunta, ¿qué les impide hacer esto mañana con ciudadanos estadounidenses? Porque, el precedente ya está ahí. Pero amigos, no todo está perdido.
Este fin de semana hubo protestas, audiencias, sombra, gente movilizándose, senadores y congresistas alzando la voz. Y eso, amigos, bueno, todavía nos da algo de esperanza. Y ahora les pregunto a ustedes que están viendo este video, ¿de verdad creen que aún hay que darle tiempo a Donald Trump para ver cómo se desarrolla su plan? ¿O ya es momento de decirle basta y empezar a reconstruir antes de que no quede nada en pie? Bueno, si viste todo el video, te propongo la palabra silencio ahí en los comentarios, porque a veces lo que no se dice, dice más. Dale like, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, especialmente con esos que todavía piensan que Donald Trump es un excelente negociador. El arte del trato. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.